Saludos, nuestra institución está haciendo historia nuevamente. Hoy conversaremos con un personaje normal que jugó al fútbol y nos hablará de su vida, su formación y participación en este deporte que tanto nos gusta. Mucho de qué hablar con esta leyenda donde a través del fútbol le ocurrieron cosas extraordinarias. Disfruten de este evento histórico. Edwin Cáceres Rivera, miembro del Salón de la Fama de la clase 2007, presidente honorario de la clase 2021. Háblame de tu historia, de tu infancia y cómo te iniciaste en el fútbol. Primeramente un saludo a todos los compañeros que están en el Salón de la Fama. Bienvenidos una vez más. Un saludito muy especial desde mi recinto, desde mi hogar. Pues mira, mi infancia, yo nací en Patilla, pero a la edad de los 3 años, pues mi papá, cuando trabajaba en Guayama, se mudó para Guayama, o sea que toda mi infancia yo la pasé en Guayama. O sea, mi desarrollo, todo, profesional, todo lo pasé en Guayama. Lo curioso del caso es que yo empecé en béisbol. Empecé a jugar a la edad de los 9 años, el balompié, y digo de casualidad, porque me acuerdo como hoy, el parque de pelota quedaba separado por la pista atlética de la cancha de balompié. Y ese día, pues yo tenía práctica de béisbol, el dirigente no fue, no sabemos la razón a estas alturas, y había unos nenes jugando en la cancha y yo me senté a verlo jugar. La persona que estaba a cargo se llamaba, era de apellido, no me equivoco, Pereira, era peruano, y se me acerca y me dice, ¿quieres jugar? Y mi reacción fue, yo esto no sé jugar, lo mío es jugar pelota, béisbol. Y me dijo, no, si lo único que tienes que hacer es ponerte a correr detrás de la bola. Y así lo hice, pues, y ahí fueron mis inicios en el fútbol.
doy las gracias de verdad por mi desarrollo a un sinnúmero de personas, especialmente a Reinaldo Díaz, que en paz descanse. Fue la persona que tomó las riendas de mi carrera, como uno dice, ¿verdad? Fue el que me enseñó lo básico del deporte, de este deporte tan lindo. Luego de ahí, pues, tuve varios dirigentes, Víctor Román, hermano. Tuve a Willy Boyé, en paz descanse, Tito Meri. Estudié en varias escuelas en Guayama. O sea, toda mi educación fue en Escuela Guayama. La parte elemental la estudié entre la Escuela Washington, Genaro Gautiño, Simón Madera. La intermedia la hice en la Luisa Rivera y la superior la hice en la Rafael López Landrón. Esa queda básicamente la salida del caserío hacia la urbanización Vive. O sea, que quedaba a 2 minutitos de mi casa. ¿Recuerdas tu primer gol cuando niño? Pues mira, sí me acuerdo, fíjate a ver. Estábamos jugando, hicieron una selección en Guayama infantil. Y estábamos jugando en el área recreativa contra, si mal no recuerdo, Ponce. Lo dirigía el señor Aguilera, otra persona también que ayudó mucho al balompié en Guayama. Quien nos dirigía a nosotros en ese momento era Rey Díaz. Hubo una infracción cerca del área, yo diría como 3-4 metros fuera del área. Y Rey pues envió a uno de los muchachos a patearlo y él le dijo que no quería patearlo y me dijo, ¿te atreves a patearlo que hacer? Y dije, claro que sí. Y me acuerdo yo que cuando pateé, pues lógicamente la barrera se tiró hacia el lado y la bola entró por el ángulo derecho del portero y ese gol pues nos dio a nosotros el campeonato del área azul. ¿Qué edad tenías, si te acuerdas? Tenía como entre 11 y 12 años. ¿En qué liga jugaste en el fútbol infantil? La Liga Infantil de Puerto Rico, auspiciada por la Junior Calvay. Luego subí de categoría a la categoría juvenil, torneo juvenil de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Mi dirigente ahí fue Mariano Alméstica. Y en ese torneo fue que cambié de posición hacia la posición defensa, dirigido por Mariano Alméstica. Ya tú sabes pues que aprendí de un buen maestro. Luego, en el 1977, pasé al equipo superior de Guayama y ahí pues ese mismo año quedamos, gracias al Señor, quedamos campeones. Me acuerdo que el juego final fue en Valdrich, la cancha de Valdrich, contra el equipo de Rupert, portería Balito Botay, y ganamos 1-0 para conseguir el campeonato de Puerto Rico. ¿Recuerdas algún compañero del equipo? Compañeros del equipo, sí, muchachos, claro. Pedrito Román, que ya te lo había mencionado como dirigente, como entrenador. Reinaldo Díaz, también me encontré con la I. Jugué con Tito Meri, Pedrito de Jesús, que está en el Salón de la Fama. Jugué con Eddie Alméstica, en el Salón de la Fama. Y siguiendo diciendo, pues no terminamos el video porque son muchos. Le agradezco la enseñanza, que no se me olvide, y no lo puedo dejar pasar. Aprendí mucho también en la defensa, lo que es jugar la defensa con el caballete, Tillo de Baris. Me enseñó muchísimo, que en paz descanse.
¿Se sufre en el fútbol? Sí, se sufre bastante. Hay lesiones que en muchas ocasiones obligan a uno a pensar si uno continúa o no. Para hablarte un poquito de esto, tuve una lesión jugando en México. Fuimos al Club Cruz Azul y da la casualidad, fíjate ver que los entrenadores para ese tiempo era el señor Luis Villarejo, Pablo Santiago, ¿okay? Estaba de asistente también Lito Gotay, más descanse. Estuvimos jugando y me dieron una falta en la rodilla que básicamente me rompió el menisco. De eso estamos hablando para el Mundial, si no me equivoco, fue 86 en México. Y nosotros, por medio del doctor Monroy, que considero yo que es el padre del fútbol en Guayama, el médico de mi familia, ¿okay? Una persona que yo conceptué y bueno, lo sigo conceptuando como padre, porque a falta de mi progenitor, el doctor Monroy se convirtió básicamente en un padre para mí. Él nos consiguió entrada para ver el juego entre México y Uruguay y nosotros pues nos fuimos de donde estábamos hospedándonos al Estadio Azteca en taxi. El taxi nos dejó a nosotros en el lado opuesto a la entrada principal. Andábamos Manuel Colón, andaba Wilfredo Viña, Tommy Valle, creo que andaba Orlando González. Caraballo, y creo que Uni Caraballo era los que andábamos. Al ver que nos dejaron ahí, pues había que caminar hasta la otra entrada del estadio, y te diría que era una distancia considerable. Yo dije a los muchachos, nada, mire, déjenme aquí en esta sombrita, vayan ustedes, gócense en el partido y cuando salgan me recogen a mí. Mi hermano Wilfred, el cobre, dijo no, aquí no te vamos a dejar. Y me acuerdo yo que él se puso en cuclillas y le dijo a los muchachos, ayúdenme para que el Cáceres se siente en mis hombros y me ayudan a levantar. Y fuimos desde donde nos dejó el taxi hasta la otra entrada, él cargándome en sus hombros por no dejarme ahí. Un acto que yo siempre voy a tenerlo presente en mí. Wilfred para mí es, aunque muchos pensaban en un momento dado que él se fue a jugar para Yabucoa, que íbamos a ser los eternos rivales, y fuimos eternos rivales en el deporte, pero hermanos de corazón todo el tiempo. Considero, fíjate, a ver, como jugador, me considero, fui una persona tranquila, jugador agresivo, fuerte, me gustaba entrarle al balón fuerte, ¿okay? Pero nunca con el deseo de lastimar a nadie. Yo creo que en mi carrera de futbolista solamente me expulsaron 2 veces y honestamente fueron muy bien las tarjetas, porque fueron infracciones claras. Con Guayama, pues, o sea, fueron momentos inolvidables, momentos felices. Quedamos campeones en el 1977, y ahí obtuvimos varios campeonatos más. Mi mayor logro jugando con Guayama, pues en el 1978 me nombraron el jugador del año, el Comité Olímpico y la Federación de Puerto Rico. Ese mismo año se me dio la oportunidad, ¿verdad?, de pertenecer a la selección nacional que iba a representar a Puerto Rico en los Centroamericanos y del Caribe
Medellín, Colombia. Esa oportunidad me la brindó el señor Luis Villarejo, que en paz descanse. Digo yo que es uno de mis padrinos en el deporte. Y esa primera participación internacional, yo te diría que fue para mí algo inolvidable. O sea, la selección tiene por costumbre tener de capitán a una persona que ha estado tiempo en la selección. Y ese equipo que fuimos a participar allá, pues me dieron la sorpresa y el honor de llevar la banda de capitán. Me acuerdo que estábamos en el camerino y don Luis Villarejo nos dejó solo para que nosotros mismos eligiéramos el capitán. Y todo el mundo pues tenía de capitán a Wilfredo Rivera y a Yabucoita. Y cuando vino don Luis, que le dijeron que Yabucoita iba a ser el capitán, Yabucoita se pone de pie y le dice a don Luis: no, yo no quiero ser el capitán. Yo creo que el honor de capitán lo merece Cáceres. Y sabemos que es un muchacho nuevo en la selección, pero creemos que él es el que merece ser el capitán. Y gracias a Yabucoita, que lo llevo siempre en el corazón, de verdad, pues fui capitán en esa selección y en muchas más. Yo toda mi carrera como futbolista la jugué con Guayama, nunca fui a jugar con ningún otro equipo. Hubo un momento dado en que pues, yo me mudé para acá, para San Juan, o sea, para Carolina, y se me hacía sumamente difícil bajar a practicar con Guayama, y hablé con ellos para que no iba a jugar más con Guayama. Comencé a practicar con Rupert, fíjate a ver. Me acuerdo que firmé contrato para jugar con Rupert, y ese primer partido inaugural fue entre Guayama y Rupert en Costricló. Yo no sé si fue un olvido o fue adrede. Bartolo, mi amigo Bartolo, nunca presentó mi contrato que yo le firmé para jugar con Rupert. Y se me acercan los muchachos de Guayama y me dijeron: mira, nosotros queremos que tú juegues con nosotros. Y yo le dije: no puedo jugar, pues ya yo le di la palabra y firmé un contrato con Rupert para jugar con ellos, porque no puedo seguir viajando para Guayama. Me acuerdo que el que estaba haciéndose cargo del equipo ese año era Justo. Justo habló con Bartolo y Bartolo le dijo estas palabras: que tú firmaste un contrato conmigo. Tú nunca firmaste un contrato conmigo. ¿Okay? Sacó el contrato del bulto que él tenía y en pleno estadio rompió el contrato y me dice: voy a jugar con Guayama. Eso a mí nunca se me olvida. ¿Tienes hijos? Sí, gracias a Dios el Señor me premió con 3 hijos. Edwin Xavier, que tiene 35 años, lo cumplió ahora el mes pasado en octubre. Tengo a Giancarlo, que tiene 34, también lo cumplí en octubre. Tengo a una de las princesas de la casa, France, tiene 27, 29 años, más o menos. Y la querendona de la casa, que es Isaliani. O sea, 4 hijos. Con mi esposa actual, pues asumí la responsabilidad de una hija, que tiene 35 años también, Isa María. ¿Tus hijos jugaron al fútbol? En sus principios sí. Xavier y Giancarlo jugaron con Richie Romano cuando dirigía a María Auxiliadora. Y yo me acuerdo, Richie es malo para acordarse de los nombres de los jugadores. Yo me acuerdo que un día estaban practicando aquí en Carolina, en el Guillermo Angulo, y yo fui a buscar a Giancarlo, y cuando yo llego, él me llama y me dice: ven, para que los muchachos te conozcan.
y hablamos, nos presentamos con los muchachos y todo eso. Y me pregunta, ¿qué tú haces aquí? Y yo dije, bueno, yo vengo a buscar a mi hijo. ¿A quién tú vienes a buscar? Mi hijo que está jugando contigo, del colegio. Y me dice, ¿quién es tu hijo? Y cuando yo le señalo a Xavier Giancarlo, me dice, el flaco hijo tuyo. Yo sabía que ese tenía parecido a alguien como jugador. Ese es mi hijo. Pero nada, salieron del colegio y dejaron de jugar. Se fueron. En el tiempo que yo jugué, ¿verdad? Que estuve activo, se denominaban los juegos como clásicos. Y yo me acuerdo que jugar contra, por ejemplo, un Quintana era un clásico. Jugar contra Don Bosco era un clásico. Jugar contra Rupert Nacional. En los años 80 el equipo a ganar era el equipo de Remanso. El equipo que llegó, se hizo nuevo, con 6-7 colombianos, muy bueno. Pero nada, nosotros siempre íbamos a jugar y nosotros éramos aguerridos en la cancha, pero hermanos fuera de la cancha. De fanaticada te puedo decir que la mejor fanaticada, lógicamente, la de Guayama. O sea, una fanaticada, aquel parque, área recreativa se llenaba totalmente. ¿Ok? Difícil, fanaticada difícil. Yo te diría que la más difícil era la de Don Bosco. Nosotros íbamos a jugar ahí, era una fanaticada fiera al equipo de Don Bosco. Aquello se llenaba por completo. Pero se jugaba, o sea, se jugaba tranquilo. Nunca nosotros tuvimos problemas con la fanaticada de Don Bosco, al contrario. A pesar de ser una fanaticada fuerte, la verdad, se jugaba a su equipo. Hicimos muchas amistades en esa comunidad. Un abrazo para todos ellos. Selecciones que había que ganar para pasar a una segunda ronda. Yo te diría que los duelos más importantes que tuvimos nosotros, la selección nacional, era con nuestro país hermano, República Dominicana. Básicamente siempre nos tocaba comenzar las eliminatorias con ellos. Otro equipo también difícil de jugar por su nivel de juego, Jamaica. Tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos. Básicamente en el Caribe eran los dos equipos a los cuales había que ganarle para pasar a la segunda ronda. ¿Te sentías futbolista cuando joven? Si me sentía futbolista cuando joven, yo te diría sí, te diría más. Si vuelvo a nacer, podría ser futbolista. ¿Tenías muy claro que el fútbol podía ayudarte en el futuro? Sí, y así fue. O sea, por medio del fútbol yo logré logré tener mi profesión de maestro de educación física. Me dieron una beca completa en la Universidad de Humacao, la cual representé por 4 años. Me gradué de la Universidad de Calle, un bachillerato en maestro de educación física y un bachillerato en educación elemental. Y bueno, eso fue lo que ejercí por medio del balompié. Con el equipo nacional, mencióname algunos de los integrantes de ese onceno. De esa selección que fue a Medellín, Colombia, me acuerdo que estaba Yaucoita, estaba Ricky Nazario, Boy Santana, Felo de León, Oscar Rosa, no me acuerdo de más ninguno, pero sí estaban, esos eran los que estaban en la selección. ¿Recuerdas algunos de ellos que te ayudaron a destacarte?
Sí, sí, claro que sí. Ellos mismos hablaban mucho con Boy Santana con respecto a la posición de defensa. Hablaba mucho con mi compañero de equipo para ese tiempo, Felipe León, Oscar Rosa. Hablábamos mucho con relación a los partidos. Siempre le preguntaba que me hablara, que me dijera cómo había sido el juego, ¿verdad? Y qué fallo yo había tenido para poder mejorar. Y gracias a Dios, pues siempre me ayudaron. O sea, la selección, más que una selección, más que un equipo que representa un país, era una familia. ¿Quién era el entrenador? El entrenador de esa selección fue Luis Villarejo. El señor Luis Villarejo, que en paz descanse. ¿Cómo eran aquellos tiempos tuyos en la selección nacional? Tiempos difíciles. Yo vivía en Guayama, estaba estudiando en la Universidad de Humacao. Yo no me hospedaba, yo viajaba todos los días de Guayama a Humacao, de Humacao a Guayama. Y esto era, pues, como se dice en el argot, ¿verdad? Cogiendo pon. Y para venir a practicar acá a San Juan, pues hacía lo mismo, hablaba con los muchachos de la universidad que vivían por acá y les decía, mira, me puedes dejar en Country Club, era donde mayormente practicábamos, y me traían. A veces yo estaba a las 4 de la tarde ahí en Country Club y la práctica eran a las 7 de la noche. Terminaban básicamente a las 9, 10 de la noche. Y empezaba la preocupación, ¿verdad?, de cómo yo iba a regresar a Guayama. Esa preocupación, pues me acuerdo que se me acabó en una práctica cuando yo, pues, me senté con el bulto a pensar, encima del bulto, a pensar cómo voy a ir a Guayama, y apareció el papá de los pollitos, don Sasso Turiel, que era parte del staff de la selección, y me preguntó qué me pasaba, que cuál era mi preocupación. Y le dije, Sasso, regresar a Guayama. Y dice, pero eso no tengo ninguna preocupación. Y él, con todos los muchachos del área de Cagua en su carro, me montó a mí, dejamos los de Cagua, me dejé en Guayama y seguí entonces para Yabucoa. Esa era la rutina de don Sasso Turiel, el maestro. ¿Competencias internacionales donde participaste? Wow, fueron unas cuantas, fueron varias. Estuve en los centroamericanos de Medellín, como te dije, estuve en los centroamericanos de Habana, Cuba, estuve en los centroamericanos de Santiago, en República Dominicana, estuve en varias eliminatorias, estuve en las eliminatorias para el Mundial, nos tocó visitar a El Salvador. Fuimos también a tratar de la eliminatoria con Surinam. Yo te diría que gracias al deporte tuve contacto con otros países muy buenos. ¿Cuál es tu opinión sobre el fútbol actual de Puerto Rico? Si vamos a comparar los tiempos en que yo jugaba, o sea, que fui jugador y ahora, yo te diría que ahora la mayor parte de los jugadores tienen mayor publicidad, pero para el tiempo que nosotros jugábamos había más corazón, o sea, más sentimiento por defender la camisa que tú te ponías, y máxime si era la camisa de Puerto Rico. Definitivamente, o sea, era un honor. Ahora hay muchos jugadores, y te diría, y me atrevo a decirlo así mismo, muchos jugadores de poca calidad. Antes habíamos pocos jugadores, pero había mucha calidad.
¿Tuviste la oportunidad de jugar en algún equipo en el extranjero? Jugar en el extranjero, no tuve la oportunidad de jugar en el extranjero, pero sí tuve ofrecimientos para quedarme para jugar. Me acuerdo que fuimos a jugar un torneo en México, el dirigente era don Joe Serralta. Nosotros fuimos a jugar y me ofrecieron quedarme a jugar en la UNAM. Lo que yo quería, en realidad la profesión que yo quería tener era medicina deportiva. Pero ese ofrecimiento me lo hicieron a los 17 años. O sea, básicamente yo estaba jovencitito. Y de verdad que no lo acepté. Posiblemente mucha gente dirá que fue un error. Yo entendí en ese momento que no. Pues por no dejar a la familia, ¿verdad? Sola. Y estar sola en un país que tú verdaderamente pues, no conoces. Pero yo siempre he dicho que si en el momento en que te ofrecen algo no se da, es porque aquel de allá arriba, el Señor, no lo tiene provisto para ti en ese momento. ¿Se sufre en las derrotas del equipo de Puerto Rico de balompié en competencias? Sí, verdaderamente se sufre mucho. Te puedo contar que nosotros fuimos a jugar unas eliminatorias de la CONCACAF en Texas, Dallas, Texas. Y nos tocó jugar con quien eventualmente fue el campeón del Caribe, Canadá. Estábamos jugando, estaba 0-0 y perdimos 1-0. Hubo un encontronazo entre un jugador de nosotros, Ricky Nazario, con uno de los jugadores de Canadá, y viendo nosotros a Ricky en el piso, gritando de dolor, pues simplemente nos paramos para atenderlo y eso pues nos costó el gol de no clasificar a la segunda ronda de esa eliminatoria. 1980. Eso es así. ¿Conservas algún recuerdo del fútbol tuyo superior? Sí, gracias a Dios. Yo gracias a Dios paso por acá, te voy a enseñar mi pasillo de la fama. Aquí lo tienes. Aquí tengo fotos, Guayama Superior, Guayama Segunda División, Guamaní, Guayama Superior. Esto fue cuando quedamos campeones en el 80. No. Aquí está la placa que me dio el Comité Olímpico como jugador del año. Todo del equipo Segunda División, Guayama Superior. Esto fue el alcalde pasado de Guayama, que hizo una fiesta para honrarnos a nosotros, a Manuel, a Cobre y a mí. Aquí pues tengo la palabra, el seudónimo con cual me bautizó Laurenti. Aquí está la exaltación al pabellón de la fama de Guayama. Y esta fue una proclama que me dio la alcaldesa de Guayama, Glorimar Jaime, como representante de Guayama, guayamense ausente. Cuéntame de tu último juego, ¿cómo fue ese despido con el fútbol de Puerto Rico? Chacho. Mira, ya yo me estaba básicamente retirando del fútbol. Yo estaba como entrenador del equipo de Carolina en la Liga Mayor. ¿Okay? Nos toca. Yo tenía un equipito de jóvenes, de muchachitos.
Y yo me acuerdo que yo estaba en una práctica corrigiendo a los jugadores míos, la defensa especialmente, y le estaba explicando cómo marcar al jugador. Y yo me acuerdo que el muchachito me hizo un reto y me dijo, mire, profe, si usted lo puede hacer mejor que yo le dejo mi posición. Y yo le dije, muy bien. Me acuerdo que Raúl Coto, que en paz descanse, era mi asistente. Y yo le dije, Raúl, nosotros practicamos martes y jueves. Yo quiero que tú vengas los lunes y miércoles y los viernes aquí a esta cancha. Y Raúl Coto me preguntó para qué. Yo le dije, yo quiero que tú me pongas en tiempo otra vez. Porque si lo hago yo solo no voy a caer en tiempo, pero necesito que tú lo hagas. Y así lo hicimos. Y me acuerdo que fuimos a jugar a Maunabo. Empecé a jugar aquí en Carolina. Y le dije al muchacho, hoy entro yo por ti. ¿Okay? Y terminamos con que el muchacho renunció al equipo. Por la vergüenza que pasó, ¿verdad? Y yo pues lógicamente seguí jugando. Pero nos tocó ir a jugar a Maunabo contra el equipo de Maunabo. Estaba de los Leones. Solamente quedaba jugando Tato León. Rapidísimo, un control de balón increíble. Y yo te diría que de los tres, Eladio, Felo, el más agresivo era él. Me acuerdo que estoy yo en el centro de la cancha. Hay un córner a favor de nosotros. Sí, a favor de nosotros. Cuando hacemos el córner, la defensa de Maunabo cabecea el balón y el balón salió directo a mitad de cancha. Y yo estoy en la mitad de cancha y dije, pues no hay problema porque yo lo voy a dominar tranquilamente para pasarle, seguir el ataque. Y en el momento que yo levanté la pierna para dominar ese balón, a mí me pasó alguien por el lado, y se llevó el balón que cuando yo miré para atrás ya nos había hecho un gol. Y ese fue el señor Tato León. Yo miré a mi asistente, que era Raúl Cote en ese momento, y le hice la señal de cambio, ¿verdad? Es la señal que uno hace cuando hay un cambio. Y me acerqué a él y le dije, Raúl, mete a uno de los muchachos por mí, que esto para mí se acabó. Eso entendí yo que fue la señal para yo decir, basta ya. Ya mi tiempo terminó. ¿Tu jugador favorito del fútbol internacional? Mi jugador favorito del fútbol internacional, yo te diría el papá de los pollitos de Pelé. ¿Tu gol de impacto en el fútbol superior? ¿Tu favorito? Wow. Mira, el que yo más me gocé definitivamente fue jugando en Country Club contra Roosevelt. Hubo una infracción en el lateral izquierdo. Eso, nosotros estábamos en la ofensiva, la portería que quedaba hacia la parte de atrás de la urbanización, ¿verdad? Y me acuerdo yo que yo le dije, yo lo tiro. Y lo tiré a gol. Y honestamente fue algo que le pasó por encima. No me acuerdo cuál era el portero que tenía Rupert en ese momento. Pero trató de sacarlo y la bola entró en el palo opuesto a donde fue el tiro. Ese fue básicamente uno de los goles que ya más me gustó. De verdad. ¿Has tenido tiempo empezar en tu pasado futbolístico? Sí, fíjate, a ver, mi actual esposa, nos sentamos, hablamos de esos tiempos. Y de verdad que fueron muchas anécdotas muy bonitas. Conservo fotos de mi trayectoria como jugador. Conservo un álbum que es todos los años cuando nos reunimos como familia hay que sacar el álbum para yo explicarle a mis hijos
cómo fue mi trayectoria en el fútbol. Y todos los años, sea en Acción de Gracias, sea en Año Nuevo, nos sentamos a la mesa a recordar esas anécdotas. ¿Estás retirado en el fútbol, del fútbol actualmente como jugador? Como jugador sí, yo me retiré en los 90. Lógicamente me había casado y ya lógicamente los intereses cambian, ¿verdad? Al crecer la familia. Y uno pues lógicamente le va perdiendo amor a las prácticas y eso, y al sacrificio. Y decidí retirarme. Me mantuve activo como entrenador porque estuve trabajando con la Escuela de los Deportes de Carolina por 11 años. Actualmente lo más cercano al fútbol que estoy es en el arbitraje y creo, ¿verdad?, que va a haber mucha gente que se va a poner bien alegre porque creo que este va a ser mi último año como en esa faceta. ¿Alguna vez pensaste que serías una leyenda del balompié puertorriqueño? Fíjate, Abel, no. Mi querida viejita, como yo le decía a mi mamá, me decía, tenía un refrán que yo pues, siempre lo llevo conmigo. Uno da y uno aporta, ¿verdad?, a la sociedad donde uno esté sin esperar nada a cambio. Ella siempre me decía que tratara de dar lo mejor de mí. Y eso era lo que yo hacía dentro de la cancha. No esperaba ningún tipo de recompensa, pero estoy muy agradecido, ¿verdad?, por lo que logré. Uno de mis mayores logros, pues entrar al salón, ¿verdad?, de la fama del balompié puertorriqueño. Le doy gracias al presidente de la entidad, Lionel Rey, y aquellas personas pues que lógicamente pensaron en mí como un buen candidato para entrar al Salón de la Fama. Pero nunca lo esperé, de verdad. Me siento bien orgulloso de estar en el recinto, y una vez más con esto pues vamos a intentar que no importa de dónde tú vengas, siempre que hagas las cosas de corazón, siempre que hagas las cosas dando lo mejor de ti, tú lo puedes lograr. Yo me siento sumamente agradecido de donde fue mi crianza, el residencial Calimano, y me siento mucho más agradecido y más contento porque pues lógicamente muchas personas creen que por uno ser una persona que vive en un residencial, en un caserío, pues no podemos llegar a hacer grandes cosas, tanto en la vida personal como en el deporte. Y yo entiendo que esto que me pasó a mí, ¿verdad?, esta elección, así como muchos otros compañeros, demuestra que no importa de dónde tú vengas o cuán bajo te consideren las personas, si lo que tú lo haces de corazón y la entrega es genuina, vas a lograr muchas cosas y vas a lograr llegar a tu meta. ¿Estuviste presente en el 2018 en la gran fiesta del Salón de la Fama? Wow, sí, estuve presente. Fue algo bien emocionante. O sea, el tú poder encontrarte con buenos amigos, diría yo familia, porque aquí en Puerto Rico el que haya jugado balompié ha ganado muchos amigos, no enemigos, amigos, y diría yo que una familia extendida. El poder lograr ver, por ejemplo, jugadores como Canito, Jovi Serralta, Ferdinand, López Tony López de Arecibo, Felo León,
sin número de jugadores, de verdad, y si sigo mencionando no vamos a acabar, pero volver a ver jugadores que en su momento dado llevábamos años sin lograr poder vernos, pues fue una alegría inmensa. O sea, eso fue una fiesta grande, grandísima, de verdad que sí. ¿Qué consejo le darías a la juventud de Guayama, especialmente el residencial Calimano? Yo te diría, tal vez la cepa que hay ahora en el residencial Calimano, pues tal vez no se acuerde de nosotros, porque lógicamente ha pasado básicamente más de 40 años, ¿no? Pero yo le diría a estos muchachitos que van subiendo que tomen en serio el deporte del fútbol y lo hagan parte de su vida. O sea, el jugar fútbol no es meramente un deporte. Jugar fútbol es un modo de vida. Yo, gracias al fútbol, logré mis estudios, logré mi profesión, logré conocer otras culturas que posiblemente si no hubiese jugado fútbol no hubiese podido llegar, ¿verdad? Es una herramienta sumamente importante. Así que yo entiendo que estos muchachitos que van subiendo lo tomen sumamente en serio y lo tomen como un modo de vida. En el día de hoy, fíjate, tengo varias personas a las cuales yo les agradezco, ¿verdad? Mi paso por el fútbol de Puerto Rico, pero tengo una persona muy... Me disculpa, una persona muy especial, mi vieja. Mi viejita, yo diría que fue la fanática número 1 de mía. O sea, mi viejita no fallaba un juego. Lamentablemente, el Señor me la pidió para llevársela al cielo hace 3 años. Pero todo lo que yo soy, en lo profesional, en el deporte, yo se lo debo a ella. Esa era mi consejera. Le debo mucho al doctor Monroy, le debo mucho a Mariano Alméstica, muchos dolores de cabeza que le di en las prácticas, pero pues le dedicó tiempo para que yo aprendiera lo que era el fundamento de la defensa. Le debo mucho a una persona que básicamente no fue parte de mi equipo, pero estuvo muy presente en mi vida, y Alito Gotay. Alito yo lo llamaba en cualquier momento para pedirle un consejo y nunca decía que no. Y otra persona, a Sasso. Sasso le estoy eternamente agradecido también por la aportación que hizo para mí como futbolista. ¿Qué reconocimiento merece don Tony Laurenti en el fútbol de Puerto Rico? Periodista uruguayo, propulsor del deporte, considerado el padre del fútbol infantil de Puerto Rico y presidente honorario del Salón de la Fama del balompié puertorriqueño. Hablar de Tony Laurenti es hablar de una figura muy comprometida con el fútbol de Puerto Rico, a pesar de que no era puertorriqueño. Tony Laurenti, en mi opinión personal, ¿verdad? Yo lo considero el padre del fútbol infantil en Puerto Rico. Como persona, una excelente persona, amable,
llevadera, comunicativa. Una excelente persona. Cuéntame alguna anécdota con Tony Laurenti. Fíjate, Tony tenía la virtud de no presenciar la mayor parte de los partidos, pero cuando escribía, transmitía a la persona que leía la noticia como si él hubiese estado viviendo ese partido en la cancha. Yo me acuerdo una vez que estuvimos jugando aquí en Country Club y él estaba haciendo una narración del partido, pues a través de su bolígrafo. Llamó para que le dijéramos las incidencias del partido. Y yo en ese día me acuerdo que fue un jueguito contra creo que fue contra Nacional, que yo hice 2 goles, estaba jugando como delantero y él no estuvo en el juego, pero entonces cuando salió la noticia, me acuerdo yo que estaba, ¿cómo te digo? Cuando redactó la noticia, al momento de referirse a mí, me río ahora, ¿verdad? Se refirió a mí como el vikingo. ¿Okay? Yo me lo encontré luego en las prácticas de la selección y yo lo llamo, Tony, ¿puedo hablar contigo? Y yo riéndome le dije, ¿de dónde tú sacaste eso del vikingo? Me dice, no, lo que pasa es que con el pelo ese que tú tienes, el estilo ese de la barba, pues eso mismo es lo que parecía, un vikingo. ¿Ok? Y le dije, bueno, pues, y gracias a él, aunque mucha gente no me conoce, ¿verdad? Por ese apodo, siempre me conocen por Cáceres, pero pues él me bautizó como el vikingo. ¿Cuál fue tu jugador favorito en el fútbol nacional? Fíjate, yo crecí viendo jugar a Mariano Alméstica. O sea, yo, cuando nosotros teníamos juegos y Guayama Superior tenía partido, yo siempre iba y siempre estaba pendiente a Mariano, cómo jugaba. Y yo siempre decía, y me preguntaban, y yo decía, yo quiero ser como él. Y gracias a Dios pues tuve la oportunidad de que fue mi dirigente y me enseñó básicamente cómo jugar la defensa. Claro, el maestro nunca enseña todo lo que sabe, pero yo creo que aprendí bastante bien de jugar la defensa como la jugaba él. Adicional a él, yo te diría que admiraba mucho a 3 jugadores de Quintana. A Raúl Coto, a Borín y a Cusino. Tremendos jugadores, tremendos seres humanos. De verdad, tuve la oportunidad de conocer, tuve la oportunidad de compartir en cancha y tuve la oportunidad de compartir como persona. Y excelentes compañeros. ¿A quién jugador respetabas en el fútbol nacional? En el fútbol nacional, yo respetaba mucho a Canito Rey. Yo lo respetaba mucho, un jugador sumamente habilidoso, es difícil de marcar. Y también respetaba mucho a Joey Serralta. Joey Serralta era un jugador agresivo. La adrenalina de él como jugador era, o sea, mientras más tú le dabas, más difícil se hacía marcarlo. Yo creo que en mi carrera como jugador, yo creo que fueron las 2 personas que más trabajo me dieron como marcador en la defensa. Y
buenos días a todos, mi nombre es Obraín Vázquez Molina, alcalde del municipio autónomo de Guayama. Me encuentro aquí en Quintana y quiero enviarle un saludo y muchas bendiciones a don Mariano Alméstica, quien es presidente honorario del Salón de la Fama del Balompié, y a Edwin Cáceres, que también es miembro del Salón de la Fama del Balompié de Puerto Rico, ambos de Puerto Rico, que han dedicado toda su vida entera al deporte del balompié, y en todo caso trabajando con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, disfrutando de lo que aman, de lo que disfrutan, que es el deporte del balompié. Mil bendiciones para todos, sobre todo las cosas de desearles mucha salud y que sigan trabajando por nuestro deporte, pero sobre todo las cosas sacando a nuestros niños y a nuestros jóvenes de las calles. Muchas bendiciones para todos de parte de tu amigo y alcalde Obraín Vázquez Molina.
Cuando me preguntan que dónde fue que nací, se me hace un nudo en la garganta y les digo así: nací donde el cielo mostró su primera estrella, su jugo de tamarindo mezclado con parcha china y que